Hola, ¿cómo están? Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de la importancia de las redes sociales, de la forma virtual para predicar el Evangelio. Voy a leer una parte de la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin de, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para que ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta el versículo 17 yo leí. Realmente el apóstol Pablo quería ir a Roma. Yo escuché un dicho: todos los caminos conducen a Roma. Realmente en el tiempo del apóstol Pablo, Roma era el centro de la civilización. Desde ahí salían todos los conocimientos, todas las cosas se centraban en Roma. Entonces ahí todas las personas que querían hacer algo, que querían dar a conocer algo muy grande, ellos querían llegar a Roma. ¿Para qué? Para dar a conocer. Desde ahí se puede conocer mejor. No solamente las personas que querían hacer conocer algo muy grande, también Dios programó para que el apóstol Pablo, que era predicador del Evangelio, también llegue a Roma. ¿Por qué? Dios tenía también una misión muy grande, que el Evangelio sea conocido en muchísimas partes del mundo. Por eso Dios protegió al apóstol Pablo hasta llegar a Roma. El apóstol Pablo llegó a Roma y a través del apóstol Pablo el Evangelio fue anunciado grandemente y fuertemente en Roma. Ahí, aunque hubo la persecución, aunque hubo la dificultad, pero desde ese lugar fue el Evangelio grandemente anunciado. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces el apóstol Pablo tanto quería llegar a Roma porque quería comunicarle a los hermanos un don espiritual a fin de que seáis confirmados, dice. Luego, más específicamente, en el capítulo 1, versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, dice. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería anunciar en Roma? El Evangelio. Luego dice en el versículo 16, Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice. El apóstol Pablo que decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo quería anunciar el Evangelio que nos da la salvación, dice. Una persona que tiene pecado y que no puede resolver el problema de su pecado, por más que intenta, por más que quiera cumplir la ley, no puede resolver, pero a través del Evangelio se puede resolver. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó en la totalidad por todos nuestros pecados.
y de esa manera nos hizo libres. En Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para el pecador que le era imposible ser justo por sus obras, por su sacrificio, porque no hay justo ni aun uno. Por medio de las obras, por el sacrificio humano, es imposible ser justo, pero la Biblia nos dice que, acá dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe. ¿Qué significa? A través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos reveló que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 19, como está escrito, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Por la desobediencia de un hombre fuimos todos pecadores, pero por la obediencia de un hombre, Jesucristo, Él nos considera como justos, somos justos, porque Jesucristo nos justificó gratuitamente mediante la redención, mediante que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Por eso yo, que para mí era imposible ser justo por mis obras, soy justo por medio de la fe. Eso es el Evangelio. Para mí que era imposible ser santo por medio de mis obras, soy santo por medio de la fe. Porque ya la Biblia dice que Jesucristo con una sola ofrenda ya me hizo perfectos. La Biblia dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados. Nos dice seremos. También dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya somos perfectos para siempre con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Eso es el Evangelio. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17, ¿qué está escrito? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios, al ver que nuestros pecados fueron totalmente cancelados, pagados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios dio una sentencia final. ¿Cuál es la sentencia final? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Ya Jesucristo pagó en la totalidad. Eso era el Evangelio que el apóstol Pablo anunciaba en todo el mundo, que muchas personas menospreciaban. Por eso él era perseguido, porque él anunciaba que en la cruz de Cristo terminó todos nuestros pecados, que fuimos justos, que fuimos libres de nuestros pecados para siempre. Ese era el tema de predicación en donde el apóstol Pablo se iba. Por eso Dios tanto quería que en Roma también, donde hay mucha gente, donde muchas personas de otros países vienen a Roma. Luego esas personas de esos países que vinieron a Roma, ellos cuando vuelvan a sus tierras, a sus naciones, para que ellos ya vayan creyendo y teniendo el Evangelio, ya teniendo ya la buena noticia que Jesús pagó todos sus pecados, para que ellos también anuncien en diferentes lugares. Por eso la voluntad de Dios era que Pablo llegue a Roma, porque Roma era el centro del universo. Hoy en día, el Roma de este siglo, ¿cuál sería? El Roma de este siglo sería el Internet, sería las redes sociales, sería la forma virtual. Hoy en día millones y millones de personas están conectados a las redes sociales, están conectados por el Internet. Entonces hay personas que utilizan mal el Internet para
para dar noticias falsas o noticias dañinas o negativas. Pero Dios hoy en día, ¿qué está haciendo? Hace que por el internet, por las redes sociales, por transmitir de diferentes maneras en el internet el evangelio, muchas personas puedan oír el evangelio. En el año 2019, cuando comenzó la pandemia, en ese tiempo nosotros no sabíamos qué iba a suceder. ¿Por qué? Ya no se podía más congregar en la iglesia por la pandemia. Hubo la cuarentena total en todo el mundo. En ese tiempo, ¿qué se sucedió? En Corea se hizo el culto unido de Pascua en forma virtual. Entonces, ¿qué sucedió? Millones y millones de personas escucharon el evangelio a través del pastor Oxupar. Quedaron muy sorprendidos. Luego, en el siguiente mes, en el mes de mayo, ¿qué es lo que sucedió? Se hizo el gran seminario bíblico. Y empezaron a oír más de 8.000 millones de personas en todo el mundo oyeron el evangelio. Por las redes sociales, por los canales de televisión, por las radios. Llegó el evangelio a esos lugares que todavía no está nuestra iglesia. También llegó el evangelio hasta los lugares que no podíamos llegar. Entonces en el año 2019 más grandemente y fuertemente se anunció el evangelio. Por Facebook, por YouTube, por diferentes maneras, por Zoom también. Nuestra iglesia empezó a predicar a mucha gente. En el caso de Paraguay también, muchos hermanos recibieron mucha fortaleza. Porque a través del Zoom pudieron reunirse. Nosotros tenemos la hora piadosa. Ya nosotros siempre nos vemos todos los días con los hermanos de diferentes ciudades, compartiendo la palabra de Dios. También los cultos podemos participar en forma virtual. Entonces hoy en día muchas personas están conociendo el evangelio. ¿Por qué? La mayoría de las personas están conectadas al internet hoy en día. Entonces yo veía que el apóstol Pablo, Dios quiso que pase su límite para llegar a Roma. En este tiempo también Dios quiere que los ministros, los que predican el evangelio, pasen su límite. Por eso nosotros también nos hizo pasar nuestro límite. Ya podemos transmitir por Facebook, por YouTube. Podemos también hacer varias cosas para que en el lugar más lejano pueda llegar el evangelio. O sea que nosotros podemos decir que en este tiempo tan importante, el evangelio se está predicando en todo el mundo, de diferentes maneras. ¿Cómo? ¿Cómo pudimos llegar? A través del internet, a través de forma virtual. O sea que Roma de este tiempo es la forma virtual. Entonces todas las personas que quieran predicar el evangelio, entonces tienen que ir también en ese lugar. Dios quiere que yo pase mi límite. Dios quiere que yo también me prepare para que pueda predicar el evangelio en forma virtual, en las redes sociales. Por eso nuestra iglesia está haciendo muchos esfuerzos ¿para qué? Para que podamos predicar el evangelio de diferentes maneras por las redes sociales. Hoy en día algunas personas dicen, a mí no me gusta las redes sociales, yo no tengo las redes sociales, yo no me gusta Zoom, yo no sé manejar. Si no sabe qué tiene que hacer, tiene que aprender. Porque hoy en día así Dios está trabajando. Tiene que salir de su pensamiento. Tiene que tirar su pensamiento y tiene que aprender. Por eso nosotros también, para escuchar mejor el evangelio, ya hasta nuestros celulares estamos comprando uno mejor. ¿Para qué? Para escuchar la palabra. Estamos invirtiendo en computadoras, en internet. Muchos hermanos están ahora conectando el internet. ¿Por qué? A través de eso van a escuchar la palabra de Dios. Y no solamente van a escuchar, pueden compartir también.
Por el WhatsApp también nosotros podemos enviar muchas prédicas a mucha gente, a nuestros familiares, amigos, conocidos. O sea que este tiempo Dios está trabajando a través de eso. Por eso yo muchas veces no entiendo muy bien a algunas personas. A mí no me gusta, yo no quiero. Entonces se va a quedar. Atrás se va a quedar, no va a poder ser utilizado por el Señor grandemente. El apóstol Pablo fue hasta Roma. ¿Por qué? Ahí grandemente Dios estaba preparando predicar fuertemente el Evangelio a todas las naciones. Hoy en día también la voluntad de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio más grandemente, más fuertemente a muchas personas. Nuestra iglesia se llama Iglesia Misión Buenas Nuevas. El fundador, el pastor Uxupar, él había echado todo su corazón, está echando todo su corazón para predicar en todo el mundo hoy en día. Predicando el Evangelio, haciendo seminarios bíblicos, haciendo CLF, Congreso de Pastores y Líderes Cristianos, en forma virtual, haciendo muchos proyectos en forma virtual. Y mucha gente pudieron recibir la salvación en todo el mundo. Pudieron también creer que ya son justos, santos y perfectos por la fe en la palabra de Jesucristo, que ya nos dijo que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Dios ya nos dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hoy en día, en todo el mundo, los que tienen internet, los que tienen un celular, hoy en día pueden oír desde sus casas, pueden oír el Evangelio. Yo estoy muy agradecido con nuestra iglesia porque nuestra iglesia está echando su corazón. Aunque la iglesia muchas veces está cerrada, pero en forma virtual nosotros estamos encontrándonos. Muchas veces yo, al encontrarme con un ministro, parecía que nosotros nunca estuvimos alejados porque siempre nos veíamos la cara por Zoom, veíamos las noticias, escuchábamos el Evangelio, participábamos. Hoy en día también nosotros por el internet estamos siendo alumnos del Good News Theology School. Realmente una universidad muy importante en forma mundial. Si no tuviéramos las redes sociales, la forma virtual, no estaríamos así. Por eso realmente los pastores, ministros también. No es que nosotros tenemos que quedarnos atrás, sino tiene que aprender uno cómo manejar el Zoom, cómo manejar las redes sociales. ¿Para qué? No es para divertirnos, no es para otra cosa, sino para predicar, escuchar, tener comunión, fortalecernos para predicar el Evangelio. Por eso yo les invito a todos para que ustedes puedan también pasar su límite. Lleguen a Roma. El Roma nuevo de este tiempo es la forma virtual. Ahí vamos a poder predicar mejor el Evangelio. Ahí también vamos a poder escuchar más palabras. Yo realmente estoy muy agradecido al Señor porque hoy en día estoy escuchando más que antes la palabra de Dios. ¿Por qué? Fácilmente se puede escuchar de diferentes pastores, evangelistas, también del pastor Uxupar, aquí del pastor Abraham Han también. Por eso realmente hoy en día tenemos que invertir para nuestro espíritu. Espero que Dios le permita un buen celular donde puedan escuchar atentamente la palabra, donde puedan almacenar muchas prédicas para volver a escuchar, una computadora, y les dé la sabiduría también para poder manejar todas esas cosas y así participar de todos los eventos que Dios nos permite para predicar el Evangelio, para fortalecernos. Realmente estoy muy agradecido al Señor por permitirnos este tiempo tan importante. Muchas gracias.